Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a empezar a aprender un montón de vocabulario en concreto para expresar emociones y sentimientos. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Las emociones y los estados de ánimo son cosas que normalmente sentimos en nuestra cabeza o en nuestro corazón de manera temporal. Por eso, para expresarlo, solemos utilizar la construcción del verbo estar más un adjetivo. Hoy vamos a aprender las siguientes. Cuando a una persona algo le hace muy feliz o alguien ha tenido un buen día, se suelen usar estas expresiones. Estar contento o contenta, estar feliz. Como veis, contento, contenta tiene forma masculina y femenina. Feliz es invariable, vale tanto para él como para ella. Por ejemplo, Lucía está contenta porque hoy es viernes y yo estoy feliz cuando te veo. Y para indicar lo contrario, cuando no estamos contentos, podemos usar estas expresiones. Estar triste, estar deprimido o deprimida. El perro está triste porque nadie quiere jugar con él. Triste también es un adjetivo invariable, vale tanto para él como para ella. Miguel está deprimido porque no puede volver a España. Por otro lado, si no se tiene nada que hacer y se puede descansar o hacer las cosas sin demasiada prisa, podemos usar estas expresiones. Estar tranquilo o tranquila. Estar relajado o relajada. Como en vacaciones, durante las vacaciones yo estoy muy relajada. Por ejemplo, hoy estoy sola en casa y estoy muy relajada leyendo un libro y bebiendo un té. O sube a tomar café si quieres. O no hay mucha gente y estoy tranquila. Pero cuando se tienen muchas cosas que hacer y uno se siente un poquito inquieto, podemos usar expresiones como estar nervioso o nerviosa, estar preocupado o preocupada. Por ejemplo, María está nerviosa por el examen que tiene esta tarde. O mi madre está preocupada porque mi hermano está tardando mucho en llegar a casa. Después de estudiar mucho o de trabajar mucho, se pueden utilizar expresiones como estar cansado o cansada y estar agotado o agotada. Atención, porque estas dos expresiones no son sinónimos exactamente. Cansado y agotado no significan exactamente lo mismo, porque agotado significa muy cansado. Por ejemplo, hoy no me apetece salir, estoy muy cansada. O estoy agotada porque he hecho mucho deporte. Pero a veces el volumen del trabajo alcanza proporciones tales que desbordan los límites de lo que una persona puede llevar con tranquilidad. La persona en ese caso se siente desbordada y la sensación que eso produce se puede expresar con estar estresado o estresada. Por ejemplo, estoy estresada porque tengo que terminar 2 trabajos y estudiar para el examen de mañana. Estar de buen humor. En general, para expresar que tenemos un buen día o un estado de ánimo positivo, solemos emplear expresiones como estar de buen humor. Por ejemplo, hoy vienen mis tíos a visitarme, mi madre está de buen humor. Pero si se tiene un mal día o si algo nos preocupa, podemos emplear estar de mal humor o estar serio o estar seria. Por ejemplo, no te acerques hoy a Miguel. Ha suspendido un examen y está de mal humor. O, ¿te pasa algo? ¿Estás seria? Entre las diferentes razones por las que podemos estar de buen humor, destaca esta: estar enamorado. ¿Tú estás enamorado? En cambio, dentro de las causas de estar de mal humor encontramos, por ejemplo, estar molesto o molesta, o estar enfadado o enfadada con alguien porque ha hecho algo mal. Por ejemplo, ya no puedo contar con María, está molesta por el toque de atención del otro día. O
Hoy estoy enfadada con mi jefe porque tengo tanto trabajo que no podré salir hasta la última hora de la tarde. También, entre las emociones que se pueden expresar con el verbo estar, encontramos estar asustado o asustada. Esta la utilizamos cuando tenemos miedo de algo o alguien. Por ejemplo, Carlos está asustado porque tiene que viajar en avión y le da mucho miedo. O cuando sucede algo que no nos esperamos, podemos decir estar sorprendido o sorprendida. Estoy muy sorprendida con la nota del examen de matemáticas. Y cuando no tenemos nada divertido que hacer, podemos utilizar estar aburrido o aburrida. Estoy aburrida porque no puedo salir a la calle. Pero tenemos una pequeña sorpresa porque no solo vamos a hablar del verbo estar hoy, también vamos a hablar del verbo tener. Si el verbo estar se utiliza para hablar de estados de ánimo, el verbo tener se utiliza, por ejemplo, para hablar de sensaciones fisiológicas. Por ejemplo, tener sed cuando quiero beber agua, o tener hambre cuando quiero comer, tener frío como ahora en invierno, tener calor como en verano, tener sueño por la noche. Pero no solo sensaciones fisiológicas, también sensaciones y emociones. Por ejemplo, tener miedo, que es equivalente a estar asustado. O tener vergüenza. ¿Qué significa esto? La vergüenza es una turbación del ánimo causada por la timidez. O también tener celos. ¿Qué significa esto? Tener celos es tener envidia del bien ajeno. Por cierto, si quieres también aprender más expresiones con el verbo tener, no te preocupes porque te voy a dejar en la descripción el link para que vayas a ver otro vídeo en el que hablamos del verbo tener y las expresiones con ese verbo. Hemos terminado ya estas clases sobre emociones y sentimientos con un montón de expresiones que yo creo que abarcan bastante bien los sentimientos y las emociones que solemos tener. Pero si me he dejado alguna, escríbemelo en los comentarios. Y antes de irnos, también quiero recordarte que en la burbuja del español puedes reservar clases individuales y también grupales si quieres repasar con las cositas que estamos estudiando. Y lo más importante, si estás pensando en prepararte y hacer el examen de español de certificación oficial CIELE, nosotros te podemos ayudar con la preparación, con la inscripción. Te podemos explicar cómo hacer el examen, ya sabes que es un examen que se hace desde casa, con el ordenador. Así que para cualquier duda o pregunta, no te preocupes, que te voy a dejar un link con toda la información. Pero si no entiendes algo, siempre me lo puedes preguntar. Así que nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!